Mi nombre es Diego Soto. Me gusta demasiado la comedia y llevo con este proyecto en la cabeza desde hace años. Pero no sabía por dónde empezar, hasta que me encontré con Chavo. A Chavo Anaya le gusta demasiado la comedia y lleva con este proyecto en la cabeza desde hace años. Así que nos hemos puesto a ello, a ver qué sale. Ya irá a la obra pidiendo yeso. Ahora vais a escuchar las voces de Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes, más conocidos como La Ruina. En lo que fue, no sé, el principio de todo esto, el protopodcast. Ellos tenían que inaugurarlo. ¿Quién si no? Bienvenidos a Mi Primer Humor, un podcast de Chavo Anaya y Diego Soto. Empezamos. Hijos de puta, es subnormal. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Soto, esto es Mi Primer Humor y hoy tenemos la suerte de contar con La Ruina, con Tomás Fuentes, Ignasi Taltabul. Muchísimas gracias por venir, por llamarme, que queríais colaborar. Me han dicho que... Tenéis que colaborar, tenéis sí, que... Si vais por... Aún no se ha publicado, pero nosotros queremos conocíais el formar programa. parte. Queríamos formar Claro, parte, entonces, porque somos oyentes futuros. Que no se puede estrenar un podcast en España sin que lo sepamos nosotros. Exacto. Entonces, Somos aquí las estamos. puertas. El gatekeeping del podcasting somos nosotros. Sí, sí. Entonces conoceréis la dinámica del programa, ¿no? Claro, por supuesto. Perfectamente, claro. Sí, bueno, para ti estamos familiarizados al 100%, claro. Ujú. Pero si la recuerdas no está de más, Sí, ¿eh? no, no. Porque seguro hay alguien que lo escucha por primera vez. No todo el mundo es tan inteligente como Claro. nosotros, así que Hay adelante. que pensar que cada capítulo puede ser el primero que escucha a alguien y el último que escucha a alguien también. Muchas gracias, Ignasi, Tomás. Esto es Mi Primer Humor, un programa en el que, bueno, surgió todo acordándome de una peli bastante turbia, pero que es Richard Pryor, a mí me flipaba mucho ese actor de pequeño. Una película que se llama No me chilles que no te veo, del año 89, creo, bastante turbia si la veis ahora. A mí me hacía gracia principalmente porque, hablando en platas, había toples, había mucho chiste racista, Richard Pryor, que en el metro recuerdo que de repente alguien le decía, hey, hermano, y decía, ¿cómo? ¿Soy negro? No lo sabía, y había mucho chiste con eso. Y a mí me hacía muchísima gracia. Y entonces me pareció muy curioso esto, ¿no? Como quitarse un poco, o sea, no juzgar el pasado nuestro, ¿no? Y intentar hablar de qué nos hacía mucha gracia en el pasado y que quizás ahora, ¿no? Pero que disfrutamos en el pasado. Entonces me gustaría preguntaros cuál fue vuestro primer humor. Yo no sé si el primero, pero en esa línea, por ejemplo, yo me acuerdo que me voló a la cabeza Little Britain. Los sketches súper incorrectos y muy locos. O sea, me acuerdo como de verlo por primera vez y pensar como, ¿Esto qué es? ¡guau! Esto qué locura. Escatología, Claro, sí, y sí. como no hay filtro ninguno. Y creo que, o sea, sí que tengo un recuerdo de que, claro, los sketches que nosotros, o que yo había consumido hasta entonces, o que había visto en la tele, estaban muy lejos de ser algo mínimamente, o sea, tan salvaje como era aquello. Claro. Y sí que me acuerdo, por ejemplo, de ser algo que Esto es diferente. Sí, sí, es verdad. Sí. Yo de lo primero es que me he acordado de la peli. A mí me gustaba también esa peli, No me chilles que no te veo, porque era ciego, ¿no? Sí, Richard Pryor era ciego y no me Gene acuerdo- Wilder era sordo. Era sordo. Richard Pryor no tanto, pero Gene Wilder tiene una serie de películas así bastante... La mujer de rojo también Sí, salía él. y ella también... No, ella no, perdón. ahí me he liado. Y, No, no no, sé, no. y una que se llama, me parece que era él, Monjas a la carrera o algo así. Que Sí, eran los Andrés Pajares y Esteso de americanos. De hecho, Richard Pryor y no me acuerdo nunca del nombre, Gene Wilder, que es el sí, de sí. Jovencito Frankenstein. Exacto. Hicieron un par de pelis más, como de buddy movie y tal, como este rollo, ¿no? De peripecias, ¿no? Pero muy turbio todo. Y al final siempre, no sé por qué, salían chicas como desnudas. Esto es, igual llegó antes el destape a España que a Estados Unidos. Y igual el destape es a los 60 aquí, ¿no? 70. lo inventamos aquí. Las tetas se inventaron en España. Sí, eso es, sí, señor. Pero a mí de lo primero, que antes lo comentábamos también de pequeño y tal, como de decir, esto me flipa y verlo cada semana, el programa de Alfonso Arús, se llama Al Ataque. Sí. No entiendo por qué, pero por No aquellos... entiendo por qué. Sí, sí, pero me volvía loco. Sacaron unas revistas, yo me compraba las revistas, me disfracé en carnaval una vez de un personaje que se llama Vanessa.
con el vestido de comunión de mi hermana, todo muy bien. Joder, muy bien, buenos recuerdos, ¿no? Sí, sí, buenas sí, fotos, sí, buenas sí. fotos No- que no ahora hubo blackface seguramente también. quieres quemar, ¿no? Sí, sí. No, y después también de toda la etapa de Arús haciendo el Forza Barça cuando... En Cataluña, sí, sí. Sí, que llevaban como unas máscaras que debía ser de látex, aquello, no sé qué tipo de material Eran más era. duras. Pero era como caricaturesco, como medio que si fueran los guiñoles, pero como que te puedes poner Sí, sí, dentro del guiñol, ¿no? Y era como... Además, como siendo niño, ¿no? Que en esa época yo debía tener 9, 10 años, era como un juguete que hablaba, ¿no? Casi. Y siempre he querido ver una máscara de esas en directo, tío. Me gustaría realmente. ¿Tendrían que conservarse en algún lado? Pues seguramente las debe tener él. No, las debe tener todas. No y entres Di en la habitación Stefano. de las máscaras. Uf. Había tazos. me Había acuerdo. tazos. Había tazos de Es que- Pepe Gáfez. Sí, sí, Pepe Porque además Gáfez. daba la vuelta ya, porque había como el Nuñito de la calzada. Que Esto- eso ya era como o sea, era Núñez, que era el presidente del Barça, imitando, o sea, la imitación de Núñez imitando a Chiquito, que era ya como la suma de la suma, como de la... Era una locura psicodélica, además esos fondos. Bueno, es que claro, esto no sé si era en Cataluña nada más lo del No lo metro de sé, no Calzada. lo sé. Pero era una locura. Sí. Y claro, y luego de allí salió Buenafuente, estaba allí con Uriol Grau también, Fermín Fernández salían ¿sí? No lo sabía eso. haciendo personajes allí. Hostia, qué bueno. Y, joder, para mí me flipaba esto. Ya había como cierta cosa de actualidad también de las noticias que pasaban la semana. Yo esto no lo había visto nunca. Y claro, luego con el tiempo, pues igual no ha envejecido según qué cosas. no han Tampoco lo he envejecido. buscado, ¿eh? Tampoco lo... Yo es que tengo unas revistas y algunas veces leyéndolas y wow, chistes muy... Bueno, pero eran otros tiempos. Eran que es lo otros que se dice tiempos, siempre. Claro, pero, Loca Academia de Policía, por ejemplo, que lo hemos peliculón. estado hablando antes, claro, para mí era increíble. La vi hace bien poco y eran todo como putadas que le hacían a Lasart, al comandante, no sé qué. comandante. Y entre otras era, por ejemplo, que le engañaban y le hacían ir a un bar gay, como... La Ostra Azul, Y era como, siempre. claro, y la música, el tango, tal, no sé qué. Y luego principalmente, o sea, los personajes estaban guays, pero siempre era, yo recuerdo siempre, vuelvo al tema tetas, pero no por obsesión, sino porque ahora lo pienso y digo, hostia, que era la policía rubia que estaba como cuadrada, Exacto. siempre era como... acababa con... Camiseta se le mojada. rompía la camiseta y Claro, sacaba y pecho. era como una obsesión, pero que yo creo que, insisto, que eso era algo que era atractivo para los chavales pequeños también, sí o sí, entonces de alguna manera, no lo sé. Sí, sí. Bueno, en aquella época también había las pelis estas de... Tienen un nombre. Los que no- albandiguillas, ¿no? La de los albóndigas en Sí, remojo, eso, que algo es así, es eso, sí. adultos haciéndose pasar por adolescentes Claro. y excusa perfecta para Claro. tías en bikini. Y la de los novatos vuelven a la carga o algo así. Había Sí, una que- era este rollo de... Sí, es que sí. tienen un nombre, ahora no me acuerdo qué, pero de, Claro. de universitarios que son señores ya mayores haciéndose con una gorra del revés, como el De señor. todas formas, también piensas como de que si todas estas cosas que nosotros veíamos ahora vistas con perspectiva no son como que parece que están muy atrás de lo que hacemos, es como inevitable pensar que pasará exactamente lo mismo con lo que Claro. estamos haciendo nosotros, ¿no? Que es como, no sé... En 30 años... En estaremos- 30 años, yo firmo que sea en 30 años, me parece que muy 30 tarde. días, Yo creo en 30 días yo estaremos- creo que a lo mejor en 3 años ya será como, madre mía, esto hacíamos. O sea que también te quita un poco un peso encima, ¿no? El pensar como de a veces estar tan... Bueno, cuando haces cosas como pensar como esto cómo se verá, no sé cuándo, es como se va a ver mal. Se va a no te ver mal, preocupes, esto se va a envejecer mal. Tarde o temprano se va a ver mal. Cuando hablé de esta idea con Alex Aires, que le conocéis, Sí, claro. yo cuando fui a la Llama Fest me llevé esta grabadora y este micro con la intención de abordar a todo el mundo y empezar Ajá. esta movida, pero no me atreví porque dije, no es el día para hacer esto. Y Que hablando vayan con él... viviendo ellos aquí. No, sí, claro, sí, poco a poco. Y así fue que hablé con él y le comenté la idea de Primer Humor y me dijo, estaría bien que preguntaras cuál sería vuestro último humor. ¿Cuál sería vuestro último chiste? Antes de, no de morir, ¿no? Pero antes de ser cancelados, Ya. ¿dónde os podrían pillar? ¿Dónde podríais cagarla? Buah, es que cada show nuestro Claro. es la posibilidad de cagarla infinito en la ruina, porque es como no sabemos ni qué nos contarán, ni sabemos qué diremos nosotros. O sea, es como cada día es una oportunidad nueva de cagarla. Como de repente que, yo qué sé, que acabé de presidente del gobierno Javier Cárdenas, entonces de, ok, hasta aquí mi carrera. O hasta tú, aquí he ¿por llegado. qué no? ¿Por qué no tú, Zelensky? bueno, Mira que pero- Zelensky ha acabado de... Pero yo no, le ha me ido- metería le ha en la ido muy bien. no, yo no me metería a la cárcel a mí mismo. No, pero a lo mejor eso, claro, te cancelarían por... No, ¿no? al revés, siendo presidente, ¿Sí? no ¿Tú pido- seguirías haciendo la ruina si fueras Hombre, presidente? claro, y no pido tanda a los Opens. Yo soy el presidente, me he llamado, vengo a actuar. Claro, por si
ya lo haces ahora. También es Sí, ya lo verdad, haces y no mando nada. ¿Y vosotros tenéis control sobre lo que hacéis? O sea, ¿os autoproducís La Ruina y eso? Sí. Y por lo tanto, o sea, lo que cortáis es lo que os apetece a vosotros, que consideráis que igual está fuera de lugar por lo que sea. Sí, que normalmente es Es nada. sí, no cortamos demasiado. Nosotros también tenemos esa suerte que somos muy celosos también de controlar nuestro propio material, por eso La Ruina es autoproducido y intentamos tener siempre la última palabra de lo que hacemos o dejamos de hacer. No tanto para controlar... o sea, no tanto para censurar lo que no nos gusta, sino precisamente para proteger que podamos hacer exactamente lo que nosotros queremos. Y en ese sentido, La Ruina tenemos la suerte de que ya nos conocemos mucho. Lo poco que se edita es más por cuestiones de ritmo. Exactamente. que de... Y para proteger muchas veces a la persona que ha subido del público, porque a lo mejor ha dado un dato personal suyo que es mejor que no esté en internet porque le puede afectar al trabajo, o ha dicho el nombre de una persona. O sea, es una edición mucho más de recortar cosas como para preservar mínimamente la vida de la persona que ha subido, que no para protegernos nosotros de chistes que hacemos. Y de hecho, la gente que viene a los directos y luego ve el capítulo en YouTube lo puede comprobar perfectamente, que es Yo doy fe. muy exacto, es casi exactamente lo que se dice. Y luego, en contrapunto, ¿habéis sufrido mucho, por ejemplo, lo que ha pasado con Zona Franca y este tipo de cosas de cuando trabajas en un sitio en el que importa todo de otra manera? Como Claro, que te es pueden que de repente... es el que por cierto problema- lo siento y a la vez todo mi Gracias. apoyo porque Sí, no, me da claro, miedo. pero es lo que pasa, es la tele, es que es otro negocio, entonces es hay un momento en que topas con algo que ni siquiera el director del programa ni el productor ejecutivo del programa, que es ni siquiera el director de la televisión, sino que es el partido político de turno que le ha ofendido un chiste y están en campaña y dice, claro, nosotros esto, mira, la única cosa sí es, alguna vez algún político se ha ofrecido a venir en campaña y le hemos dicho no. No queremos políticos, a no ser que sea Rajoy. Rajoy sí molaría, pero... Rajoy, ¿qué está pasando con Rajoy? Que es Demasiado. como que era muy chungo, pero que cada vez le recordamos como... Igual es muy malo lo de ahora, que ahora de repente Rajoy le echas de... Claro, imagínate, es de como que echar de menos Pasa al revés que entrañable. con la comedia, que es como que te parecen buenos los anteriores porque los de ahora son fatales. No, el tema de la censura sí que nosotros en la tele, pues más allá de la censura habitual, de que todo pasa 20 filtros y que hay un equipo de 2.000 personas que trabaja allí, pues directamente tampoco hemos tenido la suerte de no sufrirla. También en el proyecto con Televisión Española que vamos a hacer ahora hemos tenido suerte de que entendieron la propuesta desde el principio y no hemos recortado nada, pero quiere decir ninguno, ni nada. ¿Cuándo sale? Nada. Yo qué sé, esto también estoy yo. Pues cuando salga, vamos a estrenarlo para Antes que el contraprogramarte. podcast. Totalmente. Pero en todo caso, yo lo que creo que también hay una mentalidad antigua de la tele, que creo que la tele se piensa que los cómicos y la comedia necesita la tele, y es más la tele que necesita la comedia. Sí. Y creo que a todos estos cómicos y cómicas, a Joel y a Magí y a nosotros mismos que no estaremos en la nueva etapa de Zona Franca, no creo que nos lastre tanto, No, que porque vale. por suerte y también por precariedad hemos tenido que sobrevivir buscándonos nuestro público al margen de los medios tradicionales, y esa es nuestra suerte, entre comillas, que como ya no hemos vivido de las oportunidades que nos ha dado la tele, podemos vivir al margen y directamente en relación con el público, que eso nos da la libertad para hacer lo que queremos. Pues que Eso sigáis mismo, así. es lo que iba a decir yo. Y muchas gracias de verdad, por la colaboración y por hacer La Ruina y por venir a Santander por Hombre, primera al vez. podcast. nos hacía mucha ilusión, tío. Y- Sí, pues muchísimas gracias a ti por invitarnos. Un abrazo, chicos. Gracias. ¿Cómo estamos, Diego? Bienvenido a mi primer humor, Este primer episodio, ¿eh? el primer episodio. Oye, qué buena entrevista con los chicos de La Ruina. Sí, Se escuchaban jóvenes. estaban jóvenes, sí. Esa voz aterciopelada que tiene. Y yo estoy a X2. Como que ellos hablan muy tranquilos, pero mi pista de audio va como a otra velocidad. Pero, ¿estabas como un poquito emocionado o ansioso? ¿Cuándo no? Sudando, ya ni te pregunto. porque Seguramente estaría sudando. Se puede escuchar en el Claro. audio, las gotas cayendo en el micrófono. El dripeo. Pues esto es el proto primer humor, tío. Proto primer humor. Ujú. ¿Qué es el primer humor? El primer humor es una idea para un podcast que llevo barruntando en mi cabeza muchos años Ujú. y que tardé mucho en llevar a cabo. Yo no sé cuánto está. Digo, a lo mejor contextualízanos. ¿Cuánto tiempo llevas, Diego? Vamos a ver, vamos a poner en contexto.
esto que acabamos de escuchar es el primer archivo audiovisual, sin visual, solo audial, que no sé cómo se dice. ¿Qué? ¿Archivo de audio? Archivo de audio. Que a pesar de llevar mucho tiempo como con la idea, pues aproveché que venían Tomás e Ignasi, los chicos de La Ruina, y hemos esperado a que hagan 2 ondas. Sí, para decir. Hemos entrevistado a La Ruina. No, que valga la pena, dijiste, claro. ¿no? No, pobrecillos, o sea, fueron súper majos, me dedicaron, como habéis escuchado, su tiempo. Y claro, luego pasó otro lapso de tiempo hasta que te conocí a ti. ¿Quién eres? Yo soy Chavo Anaya. Hola, Chavo. Comediante. Bien. Mexicano. Bien. Muy contento de estar en este proyecto audiovisual completamente. Sí, ahora verdad, sí. porque ahora hay cámara. No, sí, pero ha sido... Está siendo algo bastante... No tortuoso, diría yo, pero... Bueno, sí, puedes decirlo. No, porque se ha disfrutado. No importa que llevemos un año casi de haber empezado este proyecto y no hayamos publicado absolutamente nada. Ahí alimentando el hecho de que sea un podcast de culto, ¿no? Claro. Nos gusta el nicho, nos gustan los ángulos rectos prácticamente, o sea, bien metidos en el fondo. ¿Qué tanto? Que nadie se entere que estamos haciendo esto. Claro. Esto fue que cuando nos conocimos, hace, pues, igual casi 2 años, puede ser. Sí. Un día tú me dijiste, tío, ¿podríamos hacer un podcast? Claro, porque ¿qué es lo que se le dice a...? O sea, yo venía innovando, ¿no? Es que traigo unas ideas para mejorar la Hay carrera. una movida que se graba en audio y Claro. luego se publica en internet y... Sí, sí. Y, bueno, antes no te invité a ser DJ porque ese era el siguiente paso, o sea... Y nos conocíamos del Flaman Open Mic, Claro. el micro abierto de Comedia de Santander, que somos organizadores y participantes desde sus comienzos. Claro. Y bueno, tú me dijiste, hey, tal, molaría que hiciéramos un podcast sobre comedia, tal, no sé qué. Yo dije, tío, tengo algo pausado, ¿me? tengo algo como en la nevera, que creo que es la idea de $1 millón. Joder, la hielera esa que tenías a rumba. Sí. Y fue cuando, pues eso, todo empezó cuando dije, voy a entrevistar a estos chicos y aquí va a empezar todo. Pero luego pasó casi un año desde aquella hasta que tú y yo nos pusimos a grabar, que hoy prácticamente se cumple un año. Prácticamente un año desde que empezamos a grabar El capítulo 0. El capítulo 0. Que creemos que nunca vamos a publicar. Yo creo que vale la pena. Creo que esto es una... Si podemos jugar con los tiempos con el internet, es una excelente forma de que nos conozcan a través de esto que estamos grabando y no del episodio 0. Claro, de pronto como que ahí todavía no sabíamos ni hablar. No. Bueno, hoy no ha sido tampoco mayor mejora, pero creo que venimos un poco más frescos, un poquito más de tiempo de conocernos. La movida esta es que, por ejemplo, o sea, he decidido luchar por republicar esta entrevista que de hace casi 3 años. Tío, pero es que vale muchísimo la pena. Ya la escucharon ustedes. Sí, no, bueno, es increíble. Pero más que nada, primero de todo, por respeto a estas 2 excelentísimas personas que fueron súper amables y me dedicaron su tiempo. Es curioso, porque claro, están hablando de una polémica que hubo de un programa en la televisión de Cataluña, Zona Franca, que ya como que no tiene ningún sentido hablar de ya ello. ni existe la Zona Franca, no todos son mentiras. La verdad es que no sé si sigue, pero bueno, ha sido Bueno. como un programa en el que ha habido un montón de cómicos en Cataluña participando y ha sido yo creo una cosa muy buena en general. Y hubo esta polémica que ya sería absurdo hablar de ella, pero bueno, Claro. como que por un chiste, lo voy a poner en contexto, que fue en un chiste de, creo que era Manel Vidal, en el que hacía algún tipo de similitud de el Partido Socialista de Cataluña con los nazis. Buah. Una puta coña, pero pues el político de turno, entiendo No que le pareció. metió mano, no sé qué, y como que no sé si le llegaron a despedir a este cómico y esto provocó una cascada de dimisiones. Ya. Y Ya fracturó ahí todo el sistema. Luego siguió, cambió el presentador por otra presentadora, y a mí me gustó una cosa y era que por lo que vi, que a pesar de haber habido estas polémicas, la gente que salió del programa
aún así apoyó a los nuevos que seguían en el programa, como no Bien, responsabilizando. o sea, como que se mantuvo la cultura de, pues bueno, nos tocó. Nos tocó, pero la persona Pero que va a presentar sigue- es una excelentísima Claro. presentadora, Pero- va a seguir habiendo cómicos Claro. y cómicas buenísimas saliendo, pero nosotros por nuestras movidas no podemos seguir. Ya. Y ya está. Oye, Y- al final se hizo el proyecto que hicieron para TV Española, ¿se supo cuál sí, era? Sí, grabaron unos episodios de La Ruina Ajá. para Televisión Española en catalán. Ala, Y pero... en la 2. Y ellos son catalanes los dos, es completamente mi ignorancia, son catalanes Sí, los son dos? catalanes los dos, sí. Ignasi... Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes. Taltabul, sí. Sí, son los dos catalanes. Es verdad que La Ruina la hacen en castellano, Sí, pero la gracia es que estos programas que hicieron para Televisión Española están en catalán. se hicieron en catalán. Claro. Y muy guay, y ya está. Que bueno, para contextualizar a gente tal vez de Latinoamérica que tal vez escuche esto. Adelante. Claro, y qué es La Ruina, ¿no? ¿Quiénes son La Ruina que acabamos de escuchar? Los voy a intentar explicar Dale, yo, caña. tú intenta Dale. añadir las cosas que ha dejado. Es un podcast de dos grandes comediantes y el formato es muy entretenido porque es en base a, bueno, lo que yo he escuchado normalmente es en vivo, Sí, claro. con público en vivo, siempre es en vivo, ¿no? Y van subiendo a diferentes personas que van contando una experiencia horrible Sí. que han vivido. Y ellos dos están comentando y construyendo a partir de las experiencias horribles que van sonando. Y claro, ahora que lo escuchamos en la entrevista me daba, joder, lo que no se puede quitar del en vivo. Claro. Que es una montada, ¿eh? También para el tema de producción y eso, y cómo rellenas esos tiempos y Claro. tal, o sea... Que yo entiendo que si no es algo, como han dicho ellos, como delictivo. De Sí, alguna no, manera, que van a que quitar tiran nada. para adelante. Claro. Y luego uno se anda limitando que porque no pronunció bien una palabra, ¿no? O sea, Claro, nos ponen un eso ejemplo. es algo que lo hemos hablado más veces, ¿no? Sí. Como que a mí me gusta mucho la gente valiente que en sus podcasts tira para adelante. No estoy hablando de defender, no, que se puede decir cualquier cosa y cualquier barbaridad. No, simplemente decir, no coartarse uno mismo Claro. y ser fiel también a lo que se dice, siempre y cuando, repito, que no Sí, se pasen los límites de la ley para que no te salga mal la Claro. movida, ¿no? Que te puedan denunciar o algo, pero en fin. Y creo que ese es el sentimiento que hace que nazca precisamente como el nombre de mi primer humor y un poco el concepto, ¿no? O sea, recordar también es aprender de alguna forma, ¿no? Vale. Y es como regresarte a esos primeros momentos en los que encontrabas un contenido que probablemente hoy en día Claro. no sea el más respetuoso, pero en su momento lo disfrutaste, te dio risa y lo veías con otros ojos Puede ser. y se voltea a ver desde hoy en día, ¿no? Claro. Es un podcast bastante atemporal en Claro, absolutamente todo. Claro, pero temporal que, Claro. como hemos dicho antes, hoy estamos grabando. Hemos decidido hace una hora cómo íbamos a afrontar esto. Ujú. Y hemos decidido grabar ahora el primer capítulo, cuando ya tenemos otros, El cero el 0 y otros y otros cuantos. cuantos grabados, pero hemos dicho, vamos a hacer una intro en condiciones del programa para, pues eso, para poner, primero de todo, porque para empezar con La Ruina, Claro. que representa Que se mucho... merece, güey, es que no es cualquier cosa. No, y como bien ellos dicen, tienen que inaugurar todos los podcasts de este país. Claro. Y... Que a ver si se acordaban para ver si Sí, los a ver si- mencionábamos. No, a ver si se acuerdan. Más que nada para decirles, chicos, ¿os acordáis que os hice perder...? Hace 3 años media empezamos. Claro. Claro. Pues bueno, ya tiene un uso, le vas a decir. Sí. Y nada, y... Bueno, estuvimos escuchando un poco lo que fue tu La primer primera. humor con ellos, Sí, ¿no? sí. Que me gusta mucho cómo todos partimos desde un principio bastante como primitivo del sentido del humor, porque Claro. los sketches escatológicos que le gustaban a Ignasi es que la caca, el pedo y todo eso juega un papel muy importante dentro de la risa, ¿no? O sea, la vergüenza primitiva es lo primero que nos da risa, y a ti las tetas, ¿no? No, voy a puntualizar que repito que he nombrado un par de veces lo de Claro. las tetas. No, eso no era que me hiciera gracia, pero entiendo que era como una especie de
pues eso, de señuelo extra. A mí lo que me hacía gracia eran como las novatadas que se hacían, estaba el Ruidito Jones que hacía sonidos, estaba... recuerdo, pues eso, al comandante Lazar de repente le echaban superglue en el champú, entonces se lo echaba y se le quedaban las manos pegadas y se quedaba calvo, no sé qué, eran todo como putaditas. Pero es que, por ejemplo, me acuerdo, digo, esas no son precisamente como contemporáneas a mí, pero yo me acuerdo perfectamente como pues, en la secundaria, ¿cómo es aquí? ¿La ESO? Que salían las de Scary Movie. Vale. Que, o sea, son una premisa como con una risa muy estúpida, muy ridícula, muy exagerada, pero era al principio lo mismo, ¿no? Sabías que la primera de Scary Movie tenía esta escena en la que corría esta... Carmen Electra Sí, es que en bikini, era como claro. safe and death, y, ¿sabes? Era como agarraba el camino incorrecto. Y me acuerdo que eso, o sea, no porque sean los megachistazos, pero al adolescente, a mi adolescente de mí fue como de, uy, una película que tal vez no debemos de ver, ¿sabes? Claro, ahí está la movida. Y nos juntábamos todos los amigos, poníamos la película y como, ¿sabes? O sea, pero es que había un montón de pelis así, ¿no? Estaba, joder, me acabo de acordar que yo creo que era Dave Chappelle, la de esta que eran como dos colegas muy fumados o algo así. ah, sí, que también salía el de Sky Movie, Sí. el del Afro, que es de los hermanos de Farelli, ¿Y dónde están las rubias? Bueno, ¿cómo le pusieron aquí? White Chicks. De pronto, ¿no? Como empezamos ahí como... Sí. Sí, Este- ¿cómo se llamaba? White Chicks, Sí. no sé cómo lo pusieron acá. Era como dos rubias... Dos rubias en geniales. peligro. Es que no me Ay, acuerdo, no me acuerdo. Sí, bueno, sí. uno de los hermanos, ¿no? Era el de Puede los ser. actores. Sí, sí, sí. Bueno, todas estas pelis como de Buah, sí. porros, ¿no? Como... Pero White Chicks- salvajadas. Es que esa yo creo que no la he llegado a ver. ¿No? Creo que sé cuál es, que son dos tipos negros que se disfrazan de dos rubias, ¿no? Algo así. Ah, vale. No, que sale Terry Crews cantando esa canción. Creo que no la he visto, tío. Creo Creo que no la he visto. Güey, es ¿Y ese buenísimo. sería tu primer humor? Porque a mí me No, gustaría a preguntarte, ver. Chavo, empezar a lo duro. A lo Decirte, duro. Chavo, ¿cuál dirías que es tu primer humor o tus primeros humores? A ver, yo creo que mis primeros humores, o que tengo el recuerdo de saber que lo quería ver siendo como niño y no debía de verlo porque era contenido prácticamente para adulto, es el programa de Otro Rollo. Vale. Que hasta el día de hoy, Otro Rollo ha sido como el único gran late night que México ha hecho, ha realizado por completo. Vale. Lo llevaba Adal Ramones, que era el cómico, con la producción dentro de lo que es Televisa, que en México Televisa vendría siendo como TV española. Vale. O sea, ahí son dos fuertes, son dos monopolios fuertes, por ahí Azteca y Televisa. Pero con Otro Rollo es que Televisa fue también creciendo de una manera muy interesante. Y obviamente a mí los inicios de Otro Rollo no me tocaron bien, porque empiezan a finales de los 80 aproximadamente, pero fueron casi 20 años de late night. Entonces a mí me tocó, yo me acuerdo como con 7, 8 años, escuchar, ver, el Otro Rollo empezaba siempre con el monólogo. Entonces, bueno, era primero como un intro, bajaba Adal Ramones por las escaleras, súper gringo que en ese concepto, o sea, súper americano, perdón, pero cuando yo lo vi, ¿Americano por qué? pues muy Stephen Colbert, muy... Vale, o sea, que era la referencia de late sí, night de late americano. night americano. No, Vale. no existía realmente como, o que yo recuerde, no existía algo similar a eso. A ver, todo viene de ahí, ¿no? Sí. Al final, como todo lo de Buena Fuente y todas las movidas Y en así. su momento se lo criticaron a Adal Ramones. Pero sí. Sí, claro. Y a la mayoría de gente que ha intentado hacer algo como un late night en México, se le ha criticado. Pero es que le estás copiando a... Pero una pregunta, pero es no. curioso porque al final, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero que hay como una especie de animadversión al vecino Sí, y de proteger como lo nacional, pero a la vez se consume absolutamente... se consume muchísimo. Y Adal Ramones, que es una palabra que también se dice mucho por aquí, lo tropicalizó Lo tropicalizó. de una manera muy inteligente para el mexicano. ¿Qué es tropicalizar, Chavo, por favor? Tropicalizar es hacer una... Obviamente esto no lo van a encontrar en ningún puto libro, pero es como hacer una traducción hacia lo que podría ser tu cultura. Un Vale. contenido extranjero,
lo traduces, aunque esté en el mismo idioma, Vale. pero con referencias de tu propio entorno, ¿no? De tu propio ambiente. Así lo considero como tropicalizar. Vale. Que a lo mejor no tiene nada que ver y tropicalizar es ponerle Palmeras, una ¿no? sombrillita a una bebida y listo, ¿sabes? Es como... Ya. Pero era buenísimo, güey. Tenía dividido el monólogo, que él tenía una frase muy, muy icónica que era, le pedía al público, ¿quieren maneliki? O sea, pero maneliki. Vale. O traigo una voz Sí, espantosa. sí, el día de no, hoy. yo creo que el primer día lo tenemos como cerveza aquí para Sí. beber y yo también me he quedado como con carraspera. Bueno, no pasa Buah. nada. Pero- Los cacahuetes, tío. Los sí, caca, claro. cacahuetes. Pero querías con queso, te dije. Ya, tío. Y lo preparaba todos los martes a las 9 de la noche. Comenzaba otro rollo. Se dividía en monólogo, entrevistas y sketches. Vale. Pero te digo entrevistas que llegó un momento, otro rollo, que estaba entrevistando a Bush, a Hostia. Will Smith, a Britney Spears, a los Backstreet Boys. Que era como el hormiguero ahora, ¿no? Claro, un poco como Vale. el hormiguero. Pero hace muchísimos años. Sí, no, no tenían marionetas ni nada por el estilo. Vale. Tenían un Ni gran fascismo. tenían un gran baterista. Bueno, Vale. poquito, no te creas, poquito de en todos fascismo. lados, en todos lados se cuece ciertas cosas. Pero tenían un gran baterista porque tenían banda en vivo Vale. y había un baterista que se llamaba Rudy. Vale. Entonces, cuando iba a terminar Adal Ramones su monólogo, daba los 5 puntos del monólogo. Y empezaba, Rudy, dame punto número 1. Tucu, 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 tucu. Y el chiste ya, el running gag que tenía Adal con el baterista, es que el baterista se iba, ¿sabes? O sea, seguía tocando un solo ahí, y de todo repente loco. todo el público se olvidaba de Adal y empezaban, Rudy, Rudy, y se aventaba unos solos increíbles. Este hombre, haciendo otra cosa, es que no me acuerdo, los hermanos Mercury, ya me acordé. Adal tenía tics, Vale. por ansioso, por producción, por tele en los 90s, no sé. Y todo el tiempo se hacía así, como que se acomodaba el hombro para atrás. Vale. Y cada vez que se acomodaba el hombro para atrás, tenían otro running gag que salían 2 hombres acróbatas que se llamaban los hermanos Mercury a hacer una pirueta. Y Adal tenía que hacer la pirueta que habían hecho ellos, pero la forma de activarlo era con su tic. Entonces era como... estructuró una manera de hacer monólogos que obviamente... estar escribiendo semanalmente monólogos, había unos muy buenos, había otros X, pero tenía una manera de salvarlos con tantos running gags que existían dentro de la misma cultura del show, que se volvió un lore muy importante como para México. Y el monólogo es algo que la gente lo sigue diciendo como para cualquier... Obviamente no piden un monólogo por ahí, pero como referencia a los 5 puntos, Rudy, todo ese tipo de cosas se existen. Y ya hace más de 10 años o más que no está al aire el programa. ¿Pero de qué año estamos hablando cuando lo veías tú? Yo creo que era en el 2002, 2003, más o menos. Que tú tenías... O en el del 12 años, 99 así. para el 2003. Y yo recuerdo que no podía verlo, o sea, que era niño. Una, porque ya era más tarde. Vale. Y 2, porque, claro, mira, el primer altercado que tuve con mi papá por decir una mala palabra, Vale. porque pues allá no se acostumbra tanto a decir malas palabras, fue porque Adal Ramón tenía, siendo televisión abierta, no podían decir groserías y cambiaban las palabras. Entonces, en vez de decir hijo de tu puta madre, él decía hijo de tu Pink Floyd, que Vale. es la cosa más de cuñado hoy por hoy aquí, como decir Sí. ¿Qué pasa, hijo de tu Pink Floyd, es que decir chévere, ¿sabes? Es como raro hoy. Pero en su momento así lo decía, o Ingesu en vez de chingue su madre, ¿sabes? Vale. Ingesu. Y de hecho sacó un juego de mesa que se llamaba Ingesulandia, con todos los Vale. personajes del programa de Otro Rollo. Vale. Y lo tenía también, eso era muy bueno. Y una vez llegué como con mi papá y de estas veces que sabía que yo tenía prohibido ver Otro Rollo, pero él hipócritamente sí lo veía, ¿no? Entonces, no sé qué se me salió de como decirle, hijo de tu Pink Floyd, y yo sin saber a qué estaba refiriéndome. Ya. ¿Qué has hecho? Una corredera por la casa así de... ¿Qué Como haces? un Sí, sketch sí. de Otro Rollo. Claro, al final. claro. Pero era eso, porque si no veías el monólogo,
el martes a las 9, al otro día no tenías de qué hablar con tus amigos. Porque lo veían todos los niños Todos, pequeños. claro, también. güey. Sí, todo el mundo era así como de... Pues yo creo que estaba como en cuarto de... O en secundario o en quinto de primaria, más o menos. Vale. Que pues sigue siendo morro, ¿sabes? Claro. Siendo niño. Y es lo que más me acuerdo que yo decía, tengo que verlo. O sea, Vale. necesito verlo. Es curioso porque cuando estaba escuchando precisamente a Tomás Fuentes hablando de lo que veía él, claro, Ajá. estaba hablando de referencias que yo entiendo que tú no conoces. No. Claro, lógicamente. Pero había mucho, cuando hablaba de los muñecos de látex y como que se disfrazaban de otros personajes y tal, al final eran todo como personajes de la cultura popular de ese momento, que hablaba de Chiquito de la Calzada, del presidente del Barça, de Alfonso Arús Ajá. como que hacía imitaciones de repente de un torero, Ya. del, ¿cómo se llamaba el cordobés? Ok. Y estaba luego Pepe Gáfez, me acuerdo también. Había una serie de personajes que, como bien dices, luego en el colegio, siendo muy pequeños, todos hacíamos la de... no sé, es que me está viniendo como los primeros memes, ¿sabes? Como de repente había el vídeo de uno que le estaban entrevistando y le tiraban un huevo y empezaba, que te meto con el mechero, Sole, que te meto con el mechero. ¿El Entonces, huevo? no, sé que no estás entendiendo nada, Sí, pero como que de repente como que estábamos en el recreo y todos como que repetíamos Repetían esas frases. y realmente era como los primeros memes virales, pero eran del único programa de la tele que veíamos todos. Y me ha recordado mucho porque seguro que también había un juego de mesa de Alfonso Arús y de Pepe Gáfez y de... Es que era todo muy... Bueno, sin más, que me ha... Pero es que está me ha cabrón llevado crear bastante. un tipo de programa en donde tienes tanto material o tanto contenido que puedes crear como una cultura y un universo. Para sacar un puto juego de mesa. Claro, imagínate. ¿Sabes? Que ya la gente conoce tantas las referencias de lo que has dicho, de lo que has creado, Claro. que pertenecen a la cultura como para decir, sí, yo juego esta parte y entiendo perfectamente como Claro. todos los... Y las audiencias, además, yo no sé en México, pero claro, igual este programa de televisión... No, era una... ¿Cuántos millones de personas lo veían? No, creo que no han visto ratings así Claro. desde entonces. como aquí que cuando no es un había- partido de fútbol, ¿sabes? O sea, Ya, pero aquí cuando había como pocos canales de tele, Ujú. el programa que echaban, de Antena 3, que ahí en Cataluña encima luego tendrían la versión, o sea, tendrían el programa de Forza Barça, que ha dicho, que decían Ujú. ellos, que era el mismo presentador que luego tuvo el programa en la televisión nacional. Pero igual eran programas que es el que veíamos todos. ya. ¿Sabes? No es como ahora que de repente conoces a alguien que conoce tu programa de comedia y hablas... Es que Era lo que había. era lo que había y todo Claro. el mundo se reía con esas movidas. Lo que han dicho de que cuando hablaban de tazos, no sé si sabes lo que son los tazos, Sí. pues había los tazos del programa de turno, Ah, había merchandising, en las bolsas de patatas. pero en la bolsa de patata eran tazos de programas españoles. Claro, tío. Eso Los está... chiquitazos, tío. Es que es un mundo muy abierto que una de las cosas, perdona que te diga, chao, una de las movidas de hacer este programa, Ah, que no lo hemos comentado, ¿explicado? es no dar por hecho, o sea, como que precisamente yo puedo hablar con cualquier persona de mi generación en España Ajá. de estas referencias y a la primera, ¿no? Como, sí, claro, esto yo también lo veía y jaja, jiji. Pero claro, mola también que tú no tienes ni puta idea de el 90% de estos personajes y me pasa lo mismo, me estás hablando de otro rollo, para mí es Narnia. Claro. Y una de las cosas guays de juntarnos a grabar aquí es que nos cuentes... Sí, no, está en nuestros hombros hacer la reconciliación de tantos años de culturas. ¿Has visto la noticia en el periódico? Te lo iba a decir antes, pero como que han retomado de alguna manera. ¿Lo has leído o no lo has leído? No, pero iba a quemar uno de tus chistes. No, di. No, Adelante. ¿Qué es uno de tus chistes? Qué malo. O sea, el de que han quemado un tendedero, tío. ¿Qué he leído? No, pues justo he leído como que, bueno, ya sabes, ¿no? Sabes el conflicto histórico, te suena, ¿no? Entre España y México. Un poquito. 3 años viviendo aquí me lo han recordado bastante. No, pero ¿cómo se llama la presidenta mexicana? Claudia Sheinbaum. Doctora Claudia Sheinbaum. Pues desde que como que llegó al poder, como que también
como que el presidente de España le pidió que invitara al rey Ah, y sí, ella que dijo que no, que sí, pero que sí pedían perdón y no sé qué, y siempre este puta mierda de no pedimos perdón, no sé qué. Y justo he leído hoy que han retomado como relaciones diplomáticas y que el ministro de Exteriores de España ha dicho ¿Qué como, dices? sí, justo ha dicho como algo así como que Bueno, está bien, una disculpita. sí, Ok. un poco. Sí, como reconocimiento histórico Un poco. o algo por el Sí, estilo. y como que han retomado las relaciones diplomáticas y esto es un buen día que justo salga esta noticia para representando a España en México como La paz esté con ustedes. Claro, güey. No, pero a mí me parece muy interesante porque dentro de lo que ha sido, pues, mi experiencia estos últimos 3 años viviendo en otro país y tener un acercamiento a través de la comedia como para intentar contextualizar no solo nuestra relación, que también fue bastante nuevo y fue por la comedia, Claro. ¿sí me entiendes? claro, Me gusta el ejercicio, me gusta como el experimento y además... pero pues, está bueno, guay. que... No, me refiero que está guay el que a pesar de ser de lugares tan distantes, aunque compartamos el idioma, poder llegar a conocernos y a descojonarnos con las mismas Claro. cosas y a, ¡buah, tío, estamos en la puta en misma la puta sintonía! misma sí, Y seguramente tenemos, de hecho, como referentes comunes de stand-up Americano, anglosajón, sí. tal, pero de pronto como que, pues yo qué sé, que yo te enseñe cosas y tú te rías, o que yo, por ejemplo, lleve ya un año escuchando el podcast de Dux y Campesinos, Dux y Campesinos. con Carlos Vallarta, Buah, es que- Jonás Fierro y Coco Celis, que ellos tres guay, pero Coco Celis ha pasado a ser uno de mis Comediantes cómicos favoritos. Carlos Vallarta también, pero Coco Celis tengo predilección. Te voy a decir una cosa que se dice mucho en la escena de stand-up en México sobre Coco Celis. En su principio, esto es algo que se lo escuché decir a Ricardo Farrell, que luego te hablaré. Sí, creo que de él. es el abogado de las estrellas. No, mierda, no, ese ¿cómo es Horacio Almada. Horacio Almada. Joder, ¿no ves? Es que de repente tengo ahí como un El universo abogado de las estrellas con una pequeña inclinación a la derecha. Pero ¿a quién has dicho? Ricardo Farrell. Vale, vale, ya sé quién es. Hay chisme y hay lore a través de quién es él. Pero Un él, tío como muy grande, era, sí, ¿no? La historia. me acuerdo que alguna vez mencionó, dijo, es que Coco Celis es tan bueno. Y en ese momento Coco Celis no tenía como tanta pues, fama, digamos, o no era tan conocido. Y se le dijo mucho que era el comediante de los comediantes. Vale. Y eso pues, es algo muy interesante que pasa porque, por ejemplo, cuando organizamos open mics o empezamos a organizar un poquito de actividades de ponernos en escena y subir a hacer stand-up, muchas veces pasa que tu público es la gente que se va a subir, ¿no? Vale. O no a veces tenemos aforo. Claro. Y hacer reír, como siento que también los comediantes son el peor público para ver comedia también. Sí, como que eres quisquilloso, ¿no? Como que eres quisquilloso o le estás buscando por dónde viene el remate o intentas como adivinar en vez de dejarte sorprender, ¿no? Siento que a veces a mí me pasa eso. Pero tener un comediante que es referente para los comediantes, es decir, es que no tienes idea de por dónde te va a colar el chiste este Claro. hombre, Que te rompa, ya. es como el lore que ya es un concepto, ¿no? Sabes que Ya. Coco Celis es el concepto, Sí, Coco sí. Celis. Ya hablaremos. Es que yo creo que, Sí. o sea, se merece como Se merece un episodio dedicado. ya no solo Coco, sino todo el universo de Duques y Campesinos. Claro. De los chavos banda, toda la peña esta, que es que, bueno, yo todavía tengo que conocerlos mucho. Vamos, pero vas bien, o sea, te has llevado casi todos los episodios. Bueno, no, me quedan muchos. De Pero- hecho, me ha pasado, perdona, que me ha pasado un poco como te contaba el otro día cuando te dije, o sea, ya te dije que dejé de ver The Office cuando se fue Michael Scott. Ah, sí, Pero luego lo recuperé y me estoy riendo mucho con... claro. Y entonces hay un momento en Dux y Campesinos que se pira Vallarta Ujú. y de pronto es como, me falta una pata. Ya. Y van yendo... Horacio Almada. Sí, está de puta madre, pero echo de menos. Claro. Es Y, como que y me lo que te iba a falta- decir es, disfruta que todavía te quedan episodios, Ya, porque porque- a la actualidad, que ya están en Radio Sí, Chilango lo he visto. y tal, pues bueno, la inconsistencia que les caracteriza tanto. Es y- que está uno y la en cual- Canadá, ¿no? O sea, ¿Jonás Fierro sigue ahora en Radio Chilango, no? Claro, tú vas en la parte en la que Jonás se va a Canadá. Todavía no se ha ido. Todavía no se ha ido. No, pues se Bueno. va a ir.
Se va, pero ahorita pararon producción, no están sacando nuevos Vale. episodios. Entonces disfruta los que te Ya, quedan, tío. porque van a regresar, así son. O Vale. sea, y me encanta un poco que sean así. Vale, escuchen Duques y Campesinos, por favor. Pero lo que te iba a decir Sí, que me gusta de este ejercicio es que tú ya, cuando salimos o cuando cotorreamos fuera de no tener micrófonos, Sí. usas ya referencias de contenido mexicano y eso es como... Se intenta. No tienes una idea de lo que a mí me genera escucharle a alguien extranjero referencias como de cosas con las que atesoro tanto. Y en mi idioma, ¿sabes? Es como una... lo escuché el otro día en un podcast que luego este va a quedar como la recomendación. Vale, vale. Porque tenemos recomendación. Sí, bueno, la idea, Efectos. la idea es recomendación. como, además de hablar un poco a lo loco, es... Dejar algo, ¿no? Sí, ¿no? Como contarnos cosas. Pasarte contenido. y enseñarnos contenido que no conozca el otro. Exacto. Para compartirlo con todos vosotros. Y disfruten. El podcast que te voy a recomendar se llama Aislados. Vale. Es un ejercicio humorístico encargado Luciano Mellera, Vale. Nicolás de Trasí, Lucas Lauriente y Nanutria. Nanutria. Que Me es suena Nanutria. Víctor... bueno, no me acuerdo de su apellido ahora mismo. Víctor es venezolano y los demás son argentinos. Vale. Entonces sucede algo muy similar con nosotros, que todo el tiempo le tienen que explicar a Víctor como Vale. lores y cosas de Argentina y de la comedia argentina Ajá. y hay series que él no ha visto como Los Simuladores, la cual también hubo un refrito en México, no sé si en España hubo simuladores, Y, tío, me suena. que son como Me suena. un escuadrón como elite que hace como con estrategias y resuelve problemas de gente común, o sea, Es que me quiere sonar. ¿sí? Pero eso que me estás contando, o sea, me No, suena eso que es- existe, pero no tiene nada que ver con No, los no. ensayos, ¿no? De Nathan Fielder. No. Vale. No. Esto es otra Pero cosa. ¿es reality o no? No, Ah, es vale, una serie. Es una serie, sí. Vale, vale. Es que creo que me De me ficción suena. humorística Vale. argentina y ya luego la refritaron en México con Vale. actores mexicanos. Vale, Pero bueno, aislados. Aislados. Me encanta ese podcast. De hecho, hace 2 semanas que el tiempo aquí es irrelevante. Viajé a Brasil y cuando estaba en Madrid me encontré a Lucas Lauriente. Ah, la foto era... En la- Vale. Ese era Lucas Lauriente. Y, tío, yo... En Madrid, has dicho. En esto. Madrid, Vale. sí. Aparte siempre me he dicho así como, si alguna vez me llego a topar a alguien que admiro mucho, voy a actuar normal. No quiero ser ese güey que friquee o fanee y Pero no todo- caiga bien. Pero, tío, Faneé, pero ¿sabes? faneaste. Yo creo que si te lo encuentras Faneé de como una en forma muy Madrid, ¿sabes? Sí. Como en un sitio como tan random, ¿no? A ver, yo creo que se llevó una buena experiencia, porque yo todo el tiempo como una sonrisa, de, no mames que eres tú, pero fue... Pero había más gente como alrededor de él, no. no Nadie más te había conocía. nadie más, y nadie más le estaba saludando. Claro. Y abrieron le hacemos una promoción a David Muñoz que le hace falta seguramente, pero abrieron como abrió un restaurantito en la terminal 4S, Ajá. que es lo único decente como para comer o Vale. desayunar. Y estaba justo en la barra y yo me fui a pedir mi sándwich y lo vi y dije, no. Y bueno, total, ellos 4 hacen este ejercicio, además ellos 4 tienen su propia carrera de stand-up, de comedia. Vale, son los 4 cómicos de stand-up. 4 cómicos de stand-up, los cuales ya todos tienen especiales grabados. Vale. Víctor en particular tiene otro podcast que se llama el súper increíble podcast de Nanutria, Vale. con sus amigos espaciales. Pero a mí creo que me gusta mucho porque hablan mucho de sus experiencias ya siendo profesionales, ¿no? Y porque tal vez ya les conozco un poco, conozco cuáles han sido más sus backgrounds y cómo han construido un poco lo que es hoy su fama, ¿no? Y hablan mucho del no limitarse, del cómo prueban material, ejercicios en el podcast mismo de hacer un open mic, porque ellos graban con público en vivo en un teatro. Ok. Y de repente fue así, a ver, en este episodio vamos a tirar las cosas que no nos hemos animado a tirar en un open mic, o las cosas que hemos descartado porque dijimos, no sé cómo desarrollarlo. No sé. Y es
a mí me parece súper interesante o súper divertido cómo de repente esas cosas que ellos nunca vieron cómo desarrollar, solamente como por tallereo y por escupirlo con otros comediantes, empiezan ¿sabes? A crear un chistazo, a crear excelente comedia. Y es muy natural, como muy orgánico. No sé, los 4 son muy buenos por sí solos. Y como colectivo, como podcast, es que funcionan muy bien. Hay muy buenos remates, muy buenos pases. Es una cohesión muy, muy chingona. Y tienen este factor de que Víctor, pues bueno, ya se está naturalizando argentino. Vale. Y yo empatizo mucho con él. Digo que él tiene sus temas en Venezuela y no son historias similares, pero no sé, para mí es como un tipo de farola en decir, mira, es una persona que no es de ese lugar en específico y está construyendo como todo este mundo, y ya los argentinos saben como cosas o humor de Venezuela y él les explica y se vuelve una construcción, y como que ese acercamiento fue lo que me hace regresar a este mismo como podcast. Vale. Y decir, está chingón, güey. O sea, esta construcción del buen pedismo. Claro que sí, chavo. Qué bien hablas, joder. Que podríamos copiarlo, tío, y en algún lado, o sea, como tenernos una sección que sea la premisa. La premisa. Y traernos algo que no hayamos escuchado del otro. Y, No, oye, ¿qué hacemos con esto? Y nos faltan traer a ilustres del humor cántabro a que nos endulcen con sus palabras. Claro. Joder, es que falta gente de subir por acá y de estar presente por aquí. Claro, sí, no, porque la idea es intentar ir hablando entre nosotros, pero siempre que podamos traer gente y que nos cuenten su vida, ¿no? Ya hemos grabado un par de entrevistas que ya iremos sacando. La idea... Dios mediante, dice. No. Voy a mirar la cámara. Estamos ahora mismo en noviembre, 1 de noviembre. Ya casi es Día de Muertos. Día de Muertos. Y como homenaje a México, yo creo que hoy va a ser el día del arranque del podcast. Pones Coco, ¿no? De fondo. Hostia. Hoy lo vi en el telediario hoy. Claro, siempre sale Coco, ¿no? Claro, sí. Todo el rato. Súper gringo, pero aparte ya. Pero es lo que sucede. No, estuve viendo las imágenes dime, perdona. ¿Perdona? No, de la Plaza del Zócalo. Ajá. Que estuve viendo con las figuras gigantes de las Justo Catrinas y todas las... Pues eso no existía. Ya. Hasta Spectre. Ah, ¿qué Hasta es Spectre? Que Spectre es la película de James Bond, la que grabó Daniel Craig. Vale. El inicio es en la plazoleta de... La plazoleta, ¿no? Que mide como 3 kilómetros por 3 kilómetros. En el puto Zócalo. En la placita del pueblo. Y por producción decidieron que México hacía un desfile. Qué fuerte. De Día de Muertos. Pues les gustó tanto la idea al gobierno de la Ciudad de México que se quedó instaurado años, o sea, ya es una tradición. O sea, se le inventó la película. La película y ahora se queda. Obviamente sí había mercados donde compras pues todo lo que son los artículos para los altares o todo eso, y se pone justo... El pan de muertos. Y los disfraces para Halloween, porque también se celebra Halloween y todas las cosas de broma. El polvo pica pica, aquí llegó eso. Sí, aquí se hace el 28 de diciembre. Ah, pero como por... Los Santos Inocentes. Santos Inocentes, claro. Ese día es el día de las bromas. Claro. Yo de pequeño sí que comprábamos... Bueno, ahora pero había mercadillo como para comprar bromas y así. No sé si mercadillo, pero sí que yo de pequeño había... En concreto en mi pueblo en Navarra había un pueblo... O sea, había una tienda de bromas. Ah, vale, pero y trabajaba 365 días la tienda. Supongo que solo vendería... Ya, en época. Supongo que era como de gominolas y tal. Como chiringuito de playa, solamente 2 meses. Pero tenía eso, pues ¿cómo se llama? El cojín de los pedos, los polvos pica pica, el azúcar que lo metías y había una mosca. O sea, me acuerdo de eso, era como wow. A mí me basaron un bote de polvos pica pica en los ojos, güey. Ah, qué guapo. O sea, de esas veces que... Y fue como, la broma fue... O sea, no fue broma, fue prácticamente asalto. Ya. Tardé en ver como 4 horas, güey. Pero habías intentado violar a alguien, ¿no? Claro. No, fue como, me echaron eso en plan broma. Asalto. ¿Qué les pasa? Estoy trabajando. No, fue una movida de una mala broma, pero, güey, un bote completo muy cabrón. Me acabo de acordar, déjame, es que si no se pira. No voy a decir nombres, lógicamente, pero una persona que conocía a otra persona que conozco. Contexto. Que era policía. Ok. Y
y tenía como un bote de... ¿Polvo pica pica? No, de gas lacrimógeno. Ah, vale. Y entonces... Es la broma. Y entonces fueron como a tirarlo, en plan, vamos a tirar el bote, no sé qué. Estamos hablando de un niño y un adulto, ¿vale? Claro. Vamos a tirarlo y lo tiraron como en medio del campo, como por la broma, y ese día como que hubo un viento tal y llevó todo los gases lacrimógenos al pueblo. Un pueblo pequeño y como que toda la peña en el pueblo como que estuvo como jodida. Está como... duro el sur hoy, ¿no? Decían. Sí. Hoy se siente hasta el polvito del Sahara. Sí, flipas, tío. Eso pasó. Fue muy gracioso. Oye, a ver, tú déjame una recomendación. No tenemos la sintonía, ¿no? Es como... tenemos botones aquí, Pon uno, pero vamos a probar, ¿no? Está este, que es como de la lluvia, ¿no? No, son aplausos. Claro. Tenemos este. Bueno, Y luego tenemos el intento de intro. ¿Lo metemos? A ver. Como para el crudismo ahí. Bienvenidos a Mi Primer Humor, un podcast producido por Mi Primer Humor, con Diego Soto y Chavo Anaya, en donde entre broma y broma, la verdad se asoma. Yo creo que podemos usarlo, ¿no? En algún momento igual sí. lo cambiamos. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Ah, la recomendación, ¿no? Sí. Claro, de pronto, una de las cosas que creo que deberíamos aprender, porque esto es como el meta episodio, ¿no? Vamos a hablar de lo que ha pasado a lo largo de este año. Primero de todo, ahora tenemos una podcastera en la que podemos como grabar todo de corrido y que cuando terminemos darle... La idea ahora mismo para que fluya es, una vez terminemos, darle a parar. Ajá. Y ya está editado el capítulo. Al principio, los primeros capítulos la grabábamos con una grabadora, luego tenía yo que montar los audios diferentes y era una movida, había que cortar porque hacíamos capítulos como de 2 horas. Sí, que no sabíamos cómo sabíamos funcionaba parar. el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que igual ponernos como un límite de 1 hora Está de lujo. está bien, ¿no? Lo digo porque quedan 4 minutos para la hora. Yo siempre, siempre he querido... a mí me gustan los podcasts largos. Pero por como, lo que... como todo. Como ¿no? todo. Pero, claro, mi recomendación Ujú. Sería... merece un rato. Yo creo que está bien. Y te voy a dejar con la miel en los labios y a todo el mundo. Pero es que te quiero recomendar una cosa que es base de comedia en España. Referencia generacional y pues es muy importante. Me parece excelente. Entonces igual lo dejamos para el próximo episodio, pero mi pregunta es, ¿cuál será el próximo episodio? Porque claro, tenemos ya grabados unos Tenemos un cuantos. próximo episodio ya. Entonces este es el capítulo 1 Exacto. y entonces en el siguiente episodio, ¿qué nos contaremos? Ya sabemos lo que nos vamos a contar. Un poco. Entonces... No se preocupen que se va a hablar específicamente de la recomendación que nos dejará Diego en alguno de los episodios. Es que me di cuenta de que no le hablé de esta, pero es que es muy importante. Pero manténganse al pendiente para que digan, ya salió en la recomendación que Diego le iba a hablar en el primero. Este es el capítulo 1, ¿eh? Capítulo 1. Un año más tarde, el capítulo 1. Pero creo que fue muchísimo más conciso. Ni Nolan. Ni Nolan. Ni Nolan. Pues muchísimas gracias por haber escuchado. Diego. Chavo. Ignasi, Tomás. Tomás, muchas gracias. Esto ha sido Mi Primer Humor, capítulo 1. Arrancamos, ¿no? Vámonos. A ver, vamos a ponernos serios. Quiero decir como la última frase y de repente, ¡buah! No, pero vamos a ponernos serios. Hoy es 1 de noviembre. 1 de noviembre. ¿Esta semana le sacamos? Le sacamos. Le sacamos esta semana, ¿eh? Le sacamos. A ver si cumplimos. Tiene que ser la primera de los días de noviembre. Ustedes díganos en los comentarios. Sí. ¡Ey! ¿Lo han sacado cuando dijeron que lo iban a sacar? O ¡ey! ¿Qué pasó, chavos? Andan mintiendo siempre. Claro. Quiero hacer un inciso. Solo uno. Primero, este perro no sabemos de quién es, ¿vale? Venía con la autocaravana. Segundo, estamos grabando dentro de una autocaravana. Esto tampoco lo hemos dicho, pero estamos dentro de una autocaravana. Tercero, estamos en un callejón muy tenebroso. Y... Estás orgulloso de que no estamos cocinando metanfetamina, ¿no es lo que quieres decir? Y es muy importante decir, porque no lo habíamos dicho en el capítulo 0 que nunca grabamos, que nunca se grabó, que nunca se sabe, que tenemos sintonía para Mi Primer Humor, que nos la ha cedido mi gran amigo Juan Carlos Roldán, a.k.a. Roldán. Y a que le mandamos un beso. Sí, un beso, Juan Carlos. Y la canción se llama Fuerza Común. Y cerramos con ello, ¿te parece? Me parece muy bien. Y ya hablaremos de él, Claro que sí. Hasta Chavo, la próxima. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué dice el abrazo? ¿Qué?
Adiós. Chao. Una fuerza común hace que te lo pienses mejor. Algo que tiene casi todo el mundo. No es el amor, ni es el afán por sobrevivir. Es lo que hace que te lo pienses. Y si lo haces para bien, harás el mal igualmente. Una verdad oculta en nuestros ojos.